Muy buenas tardes, continuando con los temas de clase y continuando con los conceptos de biología importantes para el desarrollo de la comprensión de los estudios de neurociencia. Quiero indicarles que es imprescindible que podamos tener en cuenta que estos conceptos deben manejarse constantemente durante todo el curso y sobre todo durante todo el desarrollo del proceso de aprendizaje dentro de las áreas de neurociencia. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo esta información se va a replicar constantemente y de alguna manera pues podemos pues aclarar algunas dudas, ¿verdad? Para poder hablar de esto tenemos que irnos al antepasado acerca de la introducción de cómo ha sido la vida en la Tierra y de alguna manera esa evolución ha permitido la formación del ser humano como tal. Existen teorías y actualmente existen nuevas teorías del linaje de algunos hombres de la antigüedad, especialmente prehistóricos, que los linajes se fueron dividiendo de una manera significativa, pero existen datos actualizados durante el 2020 en donde se ha demostrado que pareciera ser que venimos de otro linaje. Sin embargo, nosotros vemos aquí en esta imagen cómo de alguna manera, desde cómo empezamos a hacer, digámosle, elementos básicos y cómo se fue estructurando, fueron formándose una serie de seres vivos un poquito más complejos y fuimos formándonos de alguna manera a través del tiempo, ¿sí?, para volvernos seres humanos. Aquí tenemos una colección de colores para determinar en qué periodos estuvieron marcándose esas diferencias, ¿verdad? Estamos hablando de miles y millones de años. En esta otra imagen podemos ver cómo algunas esencias fósiles se pueden mostrar como los primordios o los primitivos del ser humano. Entonces vamos a ver aquí dónde se fueron formados. Y en algún momento, pues es interesante estudiarlo. Yo les decía en una clase la historia de cómo Lucy, la hembra, que fue una de las primitivas que desarrolló algunas habilidades bastante interesantes acerca de las respuestas emocionales. Cualquier duda y cualquier cosa se puede ampliar y se puede comentar en clase. Sin embargo, tenemos ese fenómeno de entender que vienen de orígenes africanos y asiáticos. Esto se puede determinar a través de ciertos estudios científicos. Sin embargo, para poder hablar de lo que es la vida, tenemos que recordar que la vida es un elemento, o mejor dicho, es un concepto bastante complejo. Entonces, la vida se puede definir por lo menos en 7 características importantes, ¿verdad? Primero que nada, estamos estructurados de una manera compleja, sin embargo organizada. Aquí se está refiriendo a que nosotros estábamos organizados por moléculas biológicas, como ya lo conocen, las 4 biomoléculas importantes, que son los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. A esto se refiere este concepto. El siguiente concepto explica que nosotros vamos a responder a estímulos del ambiente, ya sea el ambiente interno o el externo. Somos seres que de alguna manera respondemos de esa forma y tenemos un sistema interesante que responde a eso. De hecho, nuestro cerebro tiene una división de lo que entra y de lo que sale, de lo que se recibe y de lo que se interpreta, ya sea interna como externamente. Nosotros vamos a utilizar la energía y la vamos a obtener. Como nosotros los seres humanos ya pasamos de la época de la caza y de la obtención de alimentos a través de la depredación, pues ahora pues ya cocinamos nuestros alimentos, buscamos las mejores formas, obtenemos nuestra energía a través de lo que consumimos. Aquí básicamente esta energía se puede considerar como la fuente que nos va a permitir mantenernos. Desde un punto de vista bioquímico podemos decir que la energía no es más que la formación de la molécula energética llamada trifosfato de adenosina, que parte del sustrato que se transforma o biotransforma a través de la mitocondria, denominada glucosa. Es decir, la glucosa como tal se degrada a través de ciertos procesos dentro de la mitocondria. Y uno de esos procesos son los llamados ciclos de Krebs, que a partir de ahí se empiezan a formar moléculas energéticas de ATP. El organismo como tal no almacena, el cerebro como tal no almacena
energía, no almacena azúcar y no almacena ATP. Sin embargo, hay estudios que van a demostrar un poquito lo contrario a eso. Sin embargo, nuestro cerebro utiliza el 20% de la energía que se consume en todo el cuerpo. Es decir, este cerebro no puede permanecerse sin los aportes energéticos en ese proceso del porcentaje. Por lo tanto, debemos de cuidar qué es lo que utilizamos en la ingesta y qué es lo que nos produce la energía. Mantenemos un ambiente interno denominado homeostasis. Esta definición lo explicamos cuando definimos que la homeostasis no es más que un proceso metabólico y bioquímico constante de todo ser vivo o todo un sistema. Esto se aplica para lo que son los procesos metabólicos. Y yo les daba un ejemplo de los procesos de ajuste, que vienen siendo más o menos un concepto similar, pero están asociados a los procesos emocionales y de conducta. Todos los seres vivos van a crecer. Y en este concepto se define como el crecimiento, como el aumento del tejido, ¿sí? Y esto también se puede asociar con crecer y desarrollar, que es que cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de las características que se van formando a través de ese crecimiento, es decir, la maduración de esas estructuras. Tenemos también la parte de que nosotros somos seres sexuales y nos vamos a reproducir con el único fin de transmitir nuestra herencia hacia las nuevas especies y que de las células venimos, sí, de alguna manera, pues existe la teoría celular que explica que somos originarios de una célula y pasamos una serie de procesos y esas células van a continuar sus divisiones posteriores. Todos nosotros, los seres humanos, evolucionamos y de alguna manera tratamos la manera de mantenernos en este ambiente y pues obviamente esto tiene que explicarse a través de cómo esa materia se traduce o se forma una vida. Entonces tenemos los niveles de organización de la materia y aquí quiero decir lo siguiente. Si la unidad de materia se llama átomo, la unidad de vida se llama célula. Pero como el origen es el átomo, entonces tendríamos que entender en qué momento el átomo va a producir un proceso de vida. Porque los átomos de por sí pueden producir cosas que no necesariamente sean orgánicas, sino que sean inorgánicas. De ahí vienen los conceptos interesantes de cuáles son los elementos o cuáles son las unidades atómicas que al conjuntarse pueden formar una especie viva, partiendo del carbono o del átomo de carbono. Si vemos aquí las imágenes, pues los niveles de organización del cuerpo o de la materia, somos materia. Habrá un dilema por ahí más adelante de que si la materia que somos nosotros, entonces cómo conjuntamos la mente. Y es un fenómeno interesante de explicarlo. ¿Cómo se llama? Las ideas aquellas de si el cuerpo y la mente son uno mismo o si somos separados. Y René Descartes habló de esto cuando se explicaba que el alma era parte del cuerpo y ambos estaban de la mano, y una serie de cuestiones de fundamentos filosóficos que ustedes tienen que estar discutiendo. Ellos hablan del, de la parte dividida del ser, de la mente y del cuerpo. Sin embargo, en una de las preguntas que les pasaba, les decía que veamos cuáles son los niveles subatómicos, es decir, cuáles son las partes mínimas de los átomos. Y esos átomos que vienen por separaciones, ya sean neutrinos, quarks, ya sean electrones o ya sean protones y todo eso, al conjuntarse, en un momento van a formar niveles atómicos. Aquí vamos a ver una molécula en tercera dimensión, que es la molécula del agua. Aclaro de una vez que el agua no es un elemento de vida, sino que es un elemento que mantiene la vida. Y por esto al agua le llaman solución universal. ¿Por qué no es agua? ¿Por qué no es vida? Porque el agua es un elemento que no contiene carbono. Ojo con eso. Posteriormente, todas esas unificaciones, diría yo, lo van a formar niveles moleculares que van a formar compuestos y luego de los compuestos van a formar organelos y aquí saltándonos el paso nos pasamos a los niveles celulares. Su libro texto explica bastante detenido esto y por eso pueden ampliar más porque en estos niveles hay subniveles interesantes para entender.
Bueno, nos vamos a los tejidos, a lo orgánico, a los sistemas, los aparatos, hasta tener un ser organizado de una manera especial a través de la evolución de los procesos de cómo se van a esos niveles, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que las características de todos los seres vivos de alguna manera están organizadas, están respondiendo a estímulos, están evolucionando o están consumiendo energía. Si nos vamos al asunto este de que son organizadas y complejas, pues nosotros podemos ver que la sal es una molécula organizada, pero es simple y no es orgánica. La sal es el cloruro de sodio y entonces en algún momento podemos ver también, por ejemplo, océanos que son elementos que están desorganizados en un medio, ¿sí? El mar es interesante. Pongamos el ejemplo de una pulga de agua o pongamos un ejemplo del camarón. Este está organizado, pero está complejo, ¿sí? Si vamos a hablar de esto, vamos a decir que de alguna manera esos seres complejos y organizados van a recibir estímulos, ya sea la temperatura, ya sea la cantidad de agua, ya sea el azúcar, ya sea los cambios del aire, o por ejemplo la búsqueda de alimentos, o evitar el peligro, la luz, por ejemplo, que hacen las plantas. Obviamente no vamos a hablar de plantas, pero que de alguna manera vamos a responder. Nosotros, por ejemplo, respondemos a los estímulos visuales, auditivos, táctiles y una serie de estímulos interesantes que vamos a practicar. En la homeostasis, como ya se aclaró, pues obviamente los sistemas organizados pueden desintegrarse y pueden prevenir la desintegración para requerir energía. Es decir, hacemos procesos que gastan energía y hacemos procesos que ahorran energía. Si lo queremos ver desde un punto de vista de la persona, habemos personas que estamos gastando demasiada energía cuando estamos haciendo mucho trabajo. Pero también habemos personas que somos pacíficos, tranquilos y no hacemos mayores detalles, entonces estamos ahorrando energía. Es decir, ese proceso de gasto y ahorro de energía son procesos metabólicos que integran a todo ser vivo y que de alguna manera puede producirse reacciones interesantes. Vamos a poner el ejemplo de cuando uno tiembla, cuando hay mucho frío. El temblar no es un sinónimo frío, sino que el temblar es la producción de calor para que ese cuerpo se mantenga. Por ejemplo, a veces tomamos mucha agua porque la cantidad de agua de nuestro cuerpo no está adecuada. Recordemos que nosotros somos el 60% de agua y esa agua cuando se desnivela nos da señales para que ese estímulo nos produzca tomar agua en caso nos esté faltando o en caso tirarla cuando la estamos teniendo de más. Y entonces así podemos dar muchos ejemplos de eso, actividades físicas, por ejemplo, algunas cuestiones que van a requerir energía específicamente y el procesamiento de los alimentos que van a conducir a la transformación de la energía y el aporte de elementos nutricionales a nuestro cuerpo. Las características que tenemos cuando hablamos del crecimiento, pues vamos a decir que en algunas situaciones el crecer no es más que un proceso que nos permite mantener una homeostasis. Y aquí hablamos de una homeostasis extra, es decir, conforme se van produciendo los fenómenos, el crecer significa una adecuación de esa homeostasis, una forma de mantenerse de manera actualizada, por decirlo así. Los organismos van a crecer en tamaño y masa, pero deben conseguirse de alguna manera para que mantengan esa homeostasis. Vamos a poner a las personas que padecen de un cáncer, de un tumor. La homeostasis ahí está fallando. Sin embargo, el tumor puede organizarse para tener una homeostasis extra y puede formar un tumor creciendo a un nivel adaptable a ese tumor. Entonces estamos nosotros programados para esto. De alguna manera estamos programados para el tiempo, para una manera estamos programados para el tamaño y para la forma en que somos. De la reproducción, pues vamos a seguir diciendo que es una forma de mantener nuestra herencia y perpetuar la genética, ¿de acuerdo? Esa información genética que cada vez va transformándose, va modificándose y es lo que nosotros queremos para nuestras futuras generaciones, si lo vemos en un punto de vista un poquito más racional. Sin embargo, hay variabilidad de esto, es decir,
Hay descendientes similares en ambos padres, hay descendientes diferentes en sus padres y en algún momento los códigos genéticos de alguna manera se vuelven complejos. ¿Por qué? Porque algunas veces pueden tener errores y esos errores genéticos, más adelante cuando platiquemos de esto, vamos a ver cómo existen correctores de esos errores genéticos. Entonces, aquí el incentivo es que lean un poquito más sobre lo que estoy explicando y que de alguna manera podamos ir entendiendo esto. La evolución, pues obviamente, aquí hablamos de la sobrevivencia del más apto, la selección natural, ¿sí? Las adaptaciones que usted tiene como que le permite ser más ventajoso. Aquí voy a decir una cosa interesante, más adelante ustedes me pueden preguntar, pero muchas veces, por decirlo de alguna manera, la belleza física es una variante diferencial que lo hace más ventajoso y que de alguna manera pareciera ser que nuestro cerebro tiene algunas manifestaciones de comprender lo agradable que lo desagradable y que de alguna manera, cuando hablamos de aspectos físicos, eso es más agradable para la percepción de un cerebro a través de sus sentidos, pero pareciera ser desagradable con esto. Entonces, esas evoluciones tienen mucho que ver, qué es lo que yo veo, qué es lo que me agrada, qué es lo que yo considero que va a ser parte de una ventaja para mi vida, ¿sí? Entonces, pero esto va evolucionando con cambios. Eventualmente van a haber diferenciaciones bastante significativas con el transcurso. Aquí hay una cosa interesante que a mí me encantó y espero que ustedes lo analicen. Podemos ver una relación de una célula con un universo. Entonces nosotros podemos ver al átomo, como lo pueden ver acá, que es similar al sistema solar. Aquí está el aquí está el núcleo del átomo que está conformado de neutrones y protones y alrededor están los electrones, pero no, esto es un universo, es un sol y sus mundos giran alrededor de él, de un sistema solar, similar a este átomo, imagínense ustedes. Luego tenemos una molécula que es la conjunción de moléculas, que es lo que podríamos llamar la galaxia, que es la conjunción de sistemas. Y ese sistema, pues van a modificarse de alguna manera y esa relación es interesante porque el mundo microscópico versus el mundo macroscópico parece que comparten ciertas similitudes. Luego tenemos la célula, ¿verdad? Que ya es la formación de todo esto, versus el clúster, que no es más que la conjunción de las galaxias para formar una especie similar, con características probablemente similares, físicas, químicas, que van a asemejarse a una célula. Es cuestión de profundizar un poquito en el pensamiento y entender cómo todo esto ha ido cambiando. Vemos las evoluciones a través de moléculas y tenemos mucho que hablar de esto. Bueno, los átomos son unidades estructurales de la materia, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que ya habíamos hablado de los protones y los neutrones, y los electrones giran alrededor del núcleo atómico. Y una de las preguntas de clase yo hacía y preguntaba, ¿qué es la función de un electrón? Generalmente las funciones de los electrones es producir de alguna manera una reacción energética, pero al mismo tiempo permitir que esas reacciones energéticas permiten compartirse o permiten unificarse. Por eso tenemos enlaces que van a hacer precisamente esa conjunción entre átomos y átomos con otros átomos, ¿no? Pero como aquí está, son partículas con carga negativa. El famoso CHOMS, ¿sí? El famoso CHOMS no es más que el conjunto de átomos que van a ser importantes para poder expresar la vida. Y el carbono es el importante en esto. Entonces aquí nosotros vemos, por favor, cómo estamos constituidos. Miren ustedes. De oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Tenemos los porcentajes de cómo estamos diferenciados. Y en esta tabla que está acá, por favor, aquí hablamos de la química de la vida. Esto es muy importante que lo tengan presente. Y vamos a ver los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Están de moda los oligoelementos. La gente está comiendo eso, está consumiendo esto. Porque son los tres elementos o bioelementos importantes. No podemos hablar de la vida, no podemos hablar de los procesos de vida si no entendemos cuáles son las moléculas y sus características que fundamentan el desarrollo de la vida.
pero que esto, de alguna manera, si lo quieren ver acá, estos van a ser imprescindibles para la vida, ¿sí? Y entonces, como les decía, el carbono es el que se gana esto. Los bioelementos secundarios, ¿ok? Los hablé en una clase cuando hablábamos de los iones. Y estos tienen diversas funciones, pero que son esenciales para la transformación, para los procesos, para las reacciones. Y especialmente cuando hablamos de neuronas, estamos hablando de acciones específicas de algunos elementos como magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, que son exactamente elementos químicos, pero que para nuestro organismo van a ser iones que son como una especie diferenciada de ese átomo, que pueden tener mayoría de carga negativa y mayoría de carga positiva, y por eso son denominados iones o cationes o aniones, pero que siguen siendo elementos químicos, bueno, que usted los puede verificar en su tabla periódica. Los oligoelementos como el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, todos estos que están acá son importantes para mantener los ciclos de vida, y de hecho nosotros tendríamos que enfocarnos precisamente para la estimulación o la reorganización de estos elementos en nuestro cuerpo, que responde a una carencia o que responde al mejoramiento de una actividad metabólica del ser humano, y casi que nosotros no nos tomamos el momento para analizar esto. Estos están en cantidades pequeñísimas, pero son necesarios para el desarrollo del correcto funcionamiento del organismo. Ojo con eso. Y aquí, por favor, les muestro una gráfica muy interesante y muy bonita sobre cuántos elementos químicos o terciarios o características químicas del ser humano tenemos. Imagínense ustedes esto, todo lo que tenemos: hierro, níquel, bario, zinc, etcétera, etcétera. Estamos constituidos de estos elementos en las cantidades de en kilogramos. Obviamente esta parte es bastante complejo como para poder preguntarlo en un examen, pero es interesante saber cómo nosotros estamos conformados, de qué estamos hechos. Y las características del carbono que le dan esa propiedad. Estuvimos hablando de algunos aspectos del carbono 14, estuvimos hablando acerca de la molécula, del átomo de carbono, es existente en nuestro universo, específicamente en la Tierra, y pues se busca que el carbono esté en otros planetas o en otros lugares para que nos garantice que la vida se vaya a mantener, ¿verdad? Y aquí están todas esas características interesantes que ustedes pueden ver. Entonces, este carbono interactúa muy bien con otros, con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿de acuerdo? Y esto vamos a ver en su ángulo, en su configuración espacial, la que vemos muy bonito. Por favor, es solamente entender la función del carbono. Y cuando vemos que esos átomos van a integrarse, pues ya se van a integrarse por enlaces iónicos o enlaces covalentes. Tenemos los enlaces iónicos, que son la transferencia de electrones creando un ion positivo y negativo, son atraídos simultáneamente. Tenemos el enlace covalente no polar, que comparte sus electrones por carencia, diría yo, o por necesidad. Y lo polar, el enlace covalente polar, se refiere a que a mayor cantidad de desiguales puede formarse otra atracción de otros átomos. Entonces, también tenemos puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Esto es importante que lo vayamos viendo para poder entender cómo la vida se desarrolla. Y aquí tenemos una tabla muy simple de ver cuál es lo que nos interesa: los iónicos, covalentes y los metálicos. Entonces aquí hay la formación, por ejemplo, cómo los iónicos hacen la unificación entre aniones y cationes y cómo producen las mezclas o los compuestos o una nomenclatura específicamente química, ¿verdad? Ya sean cationes, aniones, ya sean por su carga polar, ya sea por su enlace que sea doble o triple, ¿verdad? O si algunos comparten con hierro. Parte de lo que estoy hablando yo en este momento, puedo decir rápidamente que los iones son una variante específica asociados a lo que llamamos radicales libres. Yo acá quise expresar la palabra radicales libres e inmunógenos, que significa que los iones mal organizados en nuestro universo van a producir cambios. Entonces vamos a ver que los iones que producen radiación de la luz ultravioleta pueden afectar el oxígeno de una célula. La contaminación, el estrés, la mala comida. Y esto va a producir una respuesta antioxidativa, que significa altera
las respuestas de una membrana celular. Por lo tanto, la barrera para evitar todo esto es consumir o hacer o tener procesos, que sean antioxidantes. Si esto no sucede, todos estos elementos dañan la célula y el antioxidante lo protege. Por eso tenemos que ver y entender que si no hacemos esto, las lesiones se van a dar. Pero yo puse inmunógenos acá precisamente porque quería darles a explicar que no solo estos elementos pueden producir una alteración de la célula en sí, sino que hay inmunógenos conductuales. El estrés, la tristeza, la soledad, el miedo, la angustia, la desesperanza, pueden producir estos cambios en esto. Mucho ojo con esto. Bueno, hablemos del agua. Y el agua, pues lo único que yo puedo decirles es que es una solución universal. Sin embargo, el agua tiene dos propiedades importantes. ¿De acuerdo? Va a atraer más agua y va a repeler lo que no es agua. Entonces vamos a decir que el agua que interactúa con muchas moléculas va a ser hidrofílica, es decir, va a ser atraída y le va a gustar interactuar con otras moléculas que son hidrofílicas. ¿Qué significa? Le gusta la atracción con otros elementos de agua. Y hay elementos químicos que son solubles o son hidrofílicas porque combinan muy bien. Pero también tenemos la otra propiedad que son las hidrofóbicas, es decir, aquellas moléculas que rechazan el agua, ¿sí? Y estas moléculas, cuando las repelen, no produce ninguna respuesta como carga. Entonces, el ejemplo más simple es el lípido, la grasa, que no tiene una característica específica de atracción al agua. Por lo tanto, los lípidos van a ser hidrofóbicas y nunca se van a poder mezclar, nunca se van a atraer. Cuando hablemos de membrana celular, porque esto es un tema que lo dejé por aparte, la membrana es la que nos va a permitir entender estas dos cosas. Hay cosas que van a ser hidrofílicas que van a pasar dentro de la célula y hay cosas que van a ser hidrofóbicas que no van a pasar. Y aquí tenemos algo interesante que se llama el pH. Y el pH no es más comúnmente conocido en la calle como el pH de las sensaciones del sudor. Pero para términos de la biología y de la química, el pH es el potencial de hidrógeno que permite de alguna manera mantener estados ácidos o estados alcalinos. El problema es que nuestro organismo no puede estar ácido ni puede estar alcalino. Debe tener más o menos un nivel, y en medicina se explica que el pH óptimo es entre 7.35 a 7.45, un poquito tirado a lo alcalino. Cuando esto sucede, tenemos que ver qué cosas estamos haciendo para acidificarnos, que es negativo para un cuerpo, o qué cosas estamos haciendo para alcalinizarnos. De alguna manera debe de haber un regulador entre este y esto. Les puse el pH porque el pH, el potencial de hidrógeno es bastante importante cuando se hacen procesos de combinaciones en átomos y por lo tanto es importante verlos. En resumen, puedo decir que las biomoléculas orgánicas se dividen en este mapa conceptual, se dividen en los cuatro importantes, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ojo, aquí dice vitaminas, pero estos se integran acá. Los cuatro importantes son esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, nosotros vamos a ver acá, muy bonito, cómo los carbohidratos pueden clasificarse en carbohidratos o glúcidos simples o complejos. Los simples son unidades mínimas o únicas, por ejemplo los monosacáridos, que se pueden dividir como aldosa y cetosa. Los oligosacáridos, que son pequeñas cantidades de azúcares, como los disacáridos de 2 azúcares, y los polisacáridos, que ya van a ser 5 unidades de glucosa, y que los van a diferenciar como los homopolisacáridos, la pectina, la goma arángica, etcétera, etcétera. De ahí tenemos los glúcidos complejos, como los vamos a ver, los peptoglicanos, los proteoglicanos, las glucoproteínas. Cuando hablamos de los complejos, es porque de los simples se combinan con otras estructuras para volverse complejas. Y entonces tenemos ejemplos de cada una de estas cosas
3 azúcares son natriosas, 4 azúcares son tetrosas, 5 azúcares son petrosas y 6 son hexosas. Los ejemplos de estos son la lactosa, sacarosa, celobiosa y maltosa. Y ya cuando son complejos, pues ya hablamos de almidón, celulosa, glucógeno y quitina. Cada uno de estos elementos deben ser estudiados y analizados detenidamente de su parte. Tenemos los lípidos que son saponificables y los insaponificables. Aquí se refiere a que si se pueden ir degradando en unidades un poquito más bajas o si son tan complejas para no ser destruidos. Entonces, cuando hablamos de las saponificables estamos hablando que contienen ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, se parten o se dividen y entonces esa es la capacidad que tengan, es decir, se degradan a unidades mínimas. En cambio, los insaponificables que no tienen ácidos grasos no pueden dividirse y tenemos una serie de ejemplos. Para ir no tan lejos tenemos las hormonas sexuales, por ejemplo, y aquí tenemos pues los fosfolípidos, que son unidades muy pequeñas. Ahí en su libro están bastante explicado esto. Las proteínas, tenemos las haloproteínas y las heteroproteínas, pero lo que interesa en esta parte es que todas las proteínas se forman a partir de unidades básicas que son los aminoácidos. Son 20 aminoácidos, de los cuales se dividen en esenciales y no esenciales, y que van a formar de alguna manera proteínas que tienen variaciones de su formación, ya sea primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es un poquito tal vez confuso, un poquito complejo, diría yo, poder estudiarlas, pero es importante porque mucho de lo que nosotros vamos a hablar durante este curso o los cursos de neurociencia tienen mucho que ver con las proteínas. Bueno, de hecho tiene que ver con todo, pero las proteínas son interesantes acá porque muchos de los neurotransmisores, sustancias químicas que van a modificar nuestro cerebro, están fundamentadas básicamente de proteínas, en su mayoría. Entonces, por favor, vamos a pasar al ácido nucleico, ya sea el ARN y el ADN. Cuando ustedes estén estudiando, quisiera que ustedes tuvieran la molestia de verificar de qué se componen o de qué más se estructuran. Por eso en una tarea les puse un concepto que se llama unidades funcionales. Puede ser que este sea un problema de la biología para cada uno de nosotros porque utiliza conceptos que a veces no entendemos, pero creo que si tenemos elementos para poder ayudarles y la motivación y el compromiso, creo que esto no va a ser tan difícil. Entonces, les decía esto porque cuando hablamos del ácido ribonucleico, estamos hablando de un tipo de azúcar diferente al ácido desoxirribonucleico. Y entonces vamos a ver cuáles son los ARN que hay. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, generalmente estamos hablando, por favor, de las unidades de herencia o los elementos que van a producir los genes, que también van asociados, miren ustedes, a las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo. Es probable que esta clase espante mucho, pero es necesario que lo tengamos bastante claro, ¿de acuerdo? Y entonces el ADN, que es lo importante, tenemos ADNA, tenemos el B, tenemos la Z, y como les decía al final, las vitaminas se integran acá, y como clave, también el ATP se integra por este lado, ¿de acuerdo? La membrana celular no la vamos a hablar en esta parte, pero se los voy a mostrar para que ustedes vean un dibujo de cómo es una membrana y de qué está constituida. Si ustedes hasta este momento han comprendido cómo estamos estructurados molecularmente y biológicamente, vamos a detenernos a entender cómo la membrana cumple el complemento de las moléculas biológicas. Entonces, podemos ver aquí las proteínas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos proteínas, aquí vemos proteínas de transporte, podemos ver el colesterol, cuando hablamos de los lípidos, podemos hablar acerca de, por ejemplo, por dónde están los glúcidos, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a ver ácidos nucleicos, pero ¿por qué no los vamos a ver? Porque el ácido nucleico está formado por un azúcar y por una base. Entonces, aquí hay glucógenos, aquí no hay bases. Más adelante vamos a hablar de la membrana celular, pero esto que está aquí es la membrana que va a tener una gran importancia para el estudio de la neurociencia. Yo les diría, por favor, probablemente lo más importante que deben exaltar más allá de lo que ya tienen es la membrana celular.
Y ven ustedes aquí cómo están constituidos por la bicapa, un fosfolípido, etcétera, etcétera. Bueno, para ir terminando, tenemos las características de las funciones de una membrana celular. Entonces vamos a ver en este mapa interesante cómo la membrana puede producir el transporte, ya sea pasivo o activo. Vamos a ver si hay gasto de energía o no hay gasto de energía, cómo está estructurado, si tiene doble capa y qué lípidos tiene, el modelo de mosaico fluido interesante que eso permite moverse y algunas características interesantes como una película, el tamaño, el espesor, qué funciones puede producir para su entrada, si son hipertónicas, iutónicas, hipotónicas, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver cuando hablamos de membrana y lo que me interesa es que podamos ver la célula. Esa célula que está ahí es un modelo muy interesante donde la finalidad que se tiene para entender la célula es no solo conocer todos los conceptos que ya traemos como básicos, sino que profundizar un poquito más. Entender cuál es la función de la membrana nuclear, que es muy diferente a la membrana de la célula, ¿ok? Plasmática. ¿Cuáles son las funciones del retículo endoplasmático y cuáles son las funciones del retículo endoplasmático liso? Las vacuolas, centriolos, las mitocondrias. Es decir, que en esta parte nosotros no vamos a repetir cuáles son sus partes, sino que también vamos a repetir qué hacen y cómo lo hacen. El capítulo 5 de su libro está bastante explícito, bastante simple, incluso bastante completo para que podamos platicar de todo esto. Es interesante porque la ingeniería genética, la biotecnología y el proyecto Genoma Humano utiliza esto, ¿ya? Y se trata de meter en esto y todas las transformaciones genéticas que hay están ahí. Es bastante complejo y es interesantísimo cómo cada una de estas estructuras que yo le llamo los organitos de una célula, similares a los órganos de nuestro cuerpo en general, cómo tiene una concordancia bastante simple, pero que al mismo tiempo hacen grandes cantidades. Como por ejemplo, les voy a poner, una hormona llega a estimular el núcleo y ese núcleo produce sustancias genéticas que van a producir un mensaje para que vayan a formar. Una mujer en un estado de fertilidad manda el mensaje al núcleo y el núcleo manda una señal genética para que empiecen a formar tejido endometrial. Si en este caso no hay una concepción, entonces el tejido endometrial se libera y se tira, digámosle, se desprende, mejor dicho, de las paredes del endometrio y esto da como respuesta a todo ese proceso llamado ciclo menstrual. Muchos de los mensajes van a quedarse en la membrana y no van a producir nada. Y muchos de los mensajes van a también quedarse en la membrana, pero que van a hacer una serie de pasos complejos hasta llegar acá. Y algunos van a llegar directamente hasta acá. Bueno, vamos a hablar de eso luego que usted lee su capítulo, por favor. Y aquí pues sí, hay un mapa conceptual interesante de todo, cómo está dividido y organizado la célula. Esto es gracias a una colaboración y vemos cómo son las células unicelulares, pluricelulares, vemos si son eucariotas y procariotas, vemos cuáles son sus funciones, cómo se alimentan, cómo obtienen energía, de qué tipos tienen, cuáles son sus partes y como les decía, saber qué hace cada una de sus partes y al mismo tiempo cómo se divide y cuáles son los procesos de división celular. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que quedemos claros con este tema. Ya más adelante les enviaré nuevamente un video para la tercera semana de nuestra clase. Muy agradecido por su atención y espero pues que cualquier duda nos podamos comunicar siempre para los medios que hemos tenido.